y buenas tardes a todos. Ante todo, bueno, agradecerles la invitación. Para mí es un honor estar acá y bueno, siempre digo, hubiera sido más lindo estar presencial, pero bueno, también la distancia y la virtualidad está bueno, nos permite, bueno, a pesar de estar lejos, poder compartir un poquito de esto. Les voy a pasar, entonces voy a pasar a compartir pantalla. Dame un segundito que tengo varias cosas abiertas, evidentemente. Ahí va. Ahora sí. Bueno, ustedes me dirán si se ve, si lo ven bien. Perfecto. Bueno, este es como, digamos, es un tema que está bastante en boga, ¿no? O sea, se está hablando mucho del tema de la ganadería. De hecho, bueno, empezó ya, creo, si no estoy equivocado, lo que es la cumbre del cambio climático en Escocia, en Glasgow. Y hay una fuerte crítica hoy por hoy a la ganadería. Entonces, yo hace un tiempo que vengo, bueno, trabajando algo de esta información y me gustaría compartirla, ¿no? Primero, arrancar, por supuesto, con algunas cuestiones. Esto lo dividí en algunos mitos. Mitos o, qué sé yo, podemos llamarlos, no sé, creencias, ideas que están ya como embebidas en la comunidad. Incluso siempre digo que por ahí entre la gente del agro no están tan metidas, pero sí mucho en la sociedad civil, digamos, en la gente que por ahí no está tan vinculada al sector agropecuario. Y el primer mito o creencia es que las vacas son grandes responsables del cambio climático, ¿no? Bueno, hay una fuerte campaña en su momento, ¿no? de Greenpeace. Fíjense que básicamente decían tu dieta salva el planeta, entonces todo tiene que ver con menos carne para combatir el cambio climático, menos carne para combatir deforestación, para combatir destrucción de la vida silvestre, para salvaguardar el agua y su calidad y para una mejor salud. Bueno, todas cosas que no voy a detenerme individualmente en cada una de estas, pero bueno, que podríamos tranquilamente cuestionarlas, ¿no? Por otro lado, también esto fue una iniciativa del Ministerio de Ambiente, ¿no? El tema de los lunes verdes, donde se invitaba a reemplazar las proteínas animales por proteínas vegetales, que también un poco se transformó en los lunes sin carne, que ya venían haciéndose por ahí en el Congreso. El mismo ministro Cabandier en ese momento invitando a sumarse a esta iniciativa. Rápidamente esta iniciativa fue desactivada porque, bueno, un poco también contrastaba con la agenda propia de la Argentina respecto de que, por otro lado, estábamos diciendo que nosotros teníamos una ganadería que permitía regenerar suelos y todo, entonces era un mensaje bastante contradictorio. Así que rápidamente se desactivó, pero sí apareció esto. Y siempre digo, ¿no? Nosotros tenemos una visión, eh, si se quiere, idílica de la ganadería, por lo menos a quienes nos gusta la ganadería o quienes estamos vinculados a la actividad, tenemos una idea bastante idílica, ¿no? Animales en el pasto. En general a mí me gusta mucho más ver un animal en el pasto que en un corral, ¿no? Más allá de que existan los corrales. Después vamos a discutir un poquito qué proporción de carne se hace a pasto y qué proporción a corral en Argentina, pero tenemos esta visión muy linda, muy amigable, pero por otro lado está la visión contrapuesta de una parte de la sociedad. Estas son algunas imágenes que pueden resultar jocosas. Técnicamente está mal esa imagen, incluso porque la gran mayoría del metano el animal no lo elimina por gases, sino por eructos. Pero bueno, es la otra parte de la sociedad que es también una parte que viene creciendo. Hay que detenernos un poquito a reflexionar sobre esto, pero hay una parte de la sociedad que nos ve como, bueno, a quienes estamos involucrados en la ganadería, bueno, somos responsables de contaminar, estamos destruyendo el medio ambiente y todo lo que veíamos antes. En particular hay un lobby muy fuerte. El lobby es una palabra que generalmente tiene una connotación negativa, pero no tiene por qué serlo. El lobby es simplemente, bueno, impulsar a partir del uso, por supuesto, de recursos económicos, impulsar ideas. Bueno, Bill Gates es un gran lobista, un filántropo, tipo que, bueno, tiene hoy por hoy un montón de fondos y de financiación para proyectos verdes, y es uno de los grandes impulsores de esto de que hay que dejar de comer
carne y empezar a comer carne sintética. Una discusión también bastante, si se quiere, cuestionable, porque hay evidencia, numerosa evidencia científica de que dependiendo qué tipo de carne estemos hablando, la carne sintética está emitiendo más gases de efecto invernadero que lo que puede ser una carne producida en un sistema pastoril o un silvopastoril incluso más. Bueno, cuestiones que sanen, CNN, ¿no? Los eructos de las vacas alimentan la crisis climática, al menos en este caso fue, digamos, prolijo, diciendo que son eructos y no que son gases. Después también a raíz de la pandemia, no sé si alguno prestó atención, pero a raíz de la pandemia surgió toda esta cuestión de, che, bueno, hay que comer menos carne porque fíjense el impacto negativo que tiene que el ser humano esté comiendo carne, el hacinamiento de los animales, que es cierto, ¿no? Algunas de las últimas enfermedades, la gripe porcina, la gripe aviar, han surgido a partir de, bueno, el contacto del hombre con los animales, y en particular con animales en confinamiento. Y bueno, varias en esta misma línea, ¿no? ¿Por qué deberíamos ignorar a la industria del ganado y dejar de comer carne? Dice Los Angeles Times. Y por otro lado, ya más en el mundo local, quizás, y pensando en la producción lechera, seguramente, bueno, alguno habrá visto el video de María Becerra. Son cosas a reflexionar, ¿no? Porque María Becerra tiene 2,5 millones de seguidores en Instagram, y una historia de María Becerra tiene más peso a veces que cualquier página oficial, ¿no? Incluso del organismo que más seguidores pueda tener, como puede ser algún organismo oficial, difícilmente llega a ese número de seguidores. Entonces, apela, digamos, a la sensibilidad de un público que está muy permeable a esto, ¿no? Hoy los jóvenes, sobre todo, diríamos ya centennials, ¿no? Los millennials, todavía estoy dentro del grupo de millennials, pero la generación que vino después, que son los centennials, están muy, muy metidos con esto. Bueno, muchos actores, este es el caso de un rapero, pero PETA, que es una organización para la defensa de los derechos de los animales, con campañas muy fuertes con actores famosos. Si se quiere, el actor más famoso o la figura más importante que hoy tiene PETA es Joaquín Phoenix. Quizá alguno haya visto en la entrega de los Oscars, cuando le dan el Oscar a Joaquín Phoenix por su participación, por haber hecho El Guasón, hace un discurso muy emotivo donde, entre otras cosas, habla de la lechería, ¿no? Y dice, nos creemos con derecho a quitarle el ternero a la vaca, a pesar de su angustia, y nos creemos con derecho a, bueno, un montón de cosas, pero lo habla con una emotividad que realmente, bueno, apela, ¿no? A la gente. Más allá de que, por supuesto, detrás de esto hay dinero, ¿no? O sea, PETA paga dinero también para estas figuras para transmitir un mensaje. Y bueno, y demostraciones de este estilo en países desarrollados que generan un impacto, ¿no? Entonces, hoy la sociedad nos ve un poco de esta manera. Ahora, si uno reflexiona un poquito, vamos a ver dos gráficas. Una es qué pasó con el dióxido de carbono atmosférico en los últimos 800.000 años, ahora sí metiéndonos por ahí en la parte ambiental. Y es, bueno, el dióxido de carbono fluctuó, podemos verlo clarito, ¿no? En ciertos niveles, esto es en los últimos 800.000 años, y este salto que pega hoy es un salto realmente muy grande en relación a lo que pasó en los últimos 800.000 años. No es no así si uno amplía la escala temporal, que ahí no está ampliada, pero si uno amplía la escala temporal, la realidad es que hubo eventos en la época de los dinosaurios, previo a la extinción de los dinosaurios, los niveles de dióxido de carbono en el aire estaban en las 1.000 partes por millón, hoy estamos en 420 aproximadamente. Con lo cual esto quiere decir que ya hubo otros eventos de calentamiento, pero nunca con esta velocidad. O sea, evidentemente esta evolución del dióxido de carbono atmosférico, esto es en millones de toneladas métricas de carbono equivalente, fíjense cómo pega un salto enorme, exponencial prácticamente, y hoy, bueno, a pesar de los esfuerzos, a pesar de la pandemia que hizo que bajaran un poco, hoy seguimos en un camino de incremento de la emisión de dióxido de carbono. Entonces, esto realmente hay un origen antropogénico. Y si uno a priori mirara al dióxido de carbono, puede decir, bueno, ¿los gases de efecto invernadero son malos? No, los gases de efecto invernadero son buenos, de hecho son necesarios. Si no tuviéramos gases de efecto invernadero, tendríamos un planeta mucho más parecido a Marte. Sería muy difícil sostener la vida, la temperatura promedio de la Tierra estaría en los 15 grados bajo cero, con lo cual
son necesarios para retener parte del calor que llega a la Tierra. Pero el problema es que la tasa a la que se está calentando el planeta es muy superior a lo que fue históricamente, ¿no? A pesar de que siempre hubo ciclos de calentamiento seguidos por ciclos de enfriamiento, hoy esa velocidad estamos viéndola en un lapso de tiempo que nunca antes se vio en la historia. Entonces, el incremento en el dióxido de carbono, en este caso, el problema no es el dióxido de carbono per se, no es que nos vamos a ahogar porque aumente el dióxido de carbono, ni mucho menos, sino que el problema es que el planeta se calienta, o sea, el incremento en la temperatura. Esto es una animación desde el año 52 hasta los últimos años. Fíjense cómo son anomalías de temperatura respecto a ese promedio, ¿no? Hasta el año 60. Y bueno, prácticamente podemos decir que gran parte del planeta hoy está en colores rojos, quedan muy pocas islas en colores más claros, más azules, donde bueno, la temperatura ahí podríamos decir que no ha cambiado respecto a la media, pero todo el resto del planeta, del globo, y particularmente el hemisferio norte, eso tiene que ver con bueno, que el hemisferio norte tiene una mayor cantidad de tierra, ¿no? En relación al agua, en el hemisferio sur hay más proporción de agua, y el agua siempre actúa como, bueno, digamos, contrapone este incremento de temperatura y atempera las temperaturas. En el hemisferio norte hay mucha menos proporción de agua, entonces las mayores concentraciones, los mayores incrementos de temperatura se observan en el hemisferio norte. Esto, de vuelta, es una realidad, es difícil discutirlo. Ahora, si uno empieza a mirar emisiones y la matriz de emisiones, estos son los datos que divulga el IPCC, ¿no? El IPCC dice, bueno, mirá, tenemos un 73,2% que corresponde a energía, casi 3/4 de las emisiones son derivadas de la energía. Y ahí está el transporte, la energía usada en edificios y la energía usada en industrias, como tres grandes ítems. ¿Cuánto es la ganadería? El 5,8% del total de emisiones directas. ¿Por qué digo directas? Porque acá el IPCC no está haciendo lo que se llama el ciclo de vida de esa carne, sino que está solamente considerando, bueno, cuál es la emisión directa. Después de acá, la emisión indirecta es, bueno, hasta que ese animal, por supuesto, salió del campo, fue faenado, o sea, toda la parte industrial, todo eso no está considerado acá. Esto solamente son emisiones directas. Así todo, uno ya podría empezar a ver que, bueno, el problema está en otra parte, ¿no? Que incluso ese livestock que está ahí no es ganadería de carne solamente, es toda la producción animal. Entonces, si toda la producción animal está emitiendo el 5,8% del total, bueno, evidentemente el problema está en otro lado. Es más, podríamos sumarle la deforestación, que es una de las cosas que también es una consecuencia indeseable en muchos casos de algunos sistemas ganaderos. Bueno, sumándole la deforestación, estamos hablando de el 7%, el 8%, ¿no? 5,8 más 2,2 es 7%. Entonces vamos a ir mirando un poquito con más detalle estos números. Por empezar, hay que poner en contexto. A mí me gusta poner un poquito en contexto. Vieron que hoy la discusión, incluso a nivel país y a nivel internacional, es, bueno, los países desarrollados, sobre todo, asumen compromisos de reducción de sus emisiones y empiezan a empujar a que los países en desarrollo, en vías de desarrollo, hagan lo mismo, es decir, sigan la misma agenda que siguieron ellos. Lo cual tiene sentido, pero también nos lleva a esta reflexión. Por empezar, si uno mira las emisiones per cápita, bueno, acá no está China, no está Bahrein, los países que producen petróleo tienen emisiones per cápita astronómicas, son altísimas, pero si uno mira este panorama dice, bueno, Argentina la verdad es que está un poquito por encima de otros países del Mercosur, como Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay, y ahí muy cerquita de Chile, ¿no? Y está un poquito por debajo del Reino Unido, esto es per cápita, por persona, cuántos, digamos, son toneladas de dióxido de carbono equivalentes en el caso de los diferentes países. ¿Qué pasa con Estados Unidos y Australia? Bueno, están en niveles muchísimo más altos. Pero a mí me gusta hacer esta reflexión, y es la proporción de emisiones de dióxido de carbono equivalentes desde el año 1751 hasta la actualidad, o sea, desde un inicio incipiente de lo que fue la extracción de carbón y las primeras máquinas de vapor, hasta la actualidad. ¿Cuánto se lleva Europa, Estados Unidos, Norteamérica sin Europa, África, Sudamérica en su conjunto, Oceanía
y Argentina. Argentina desde el año 1751 hasta el año 2018 emitió el 0,51% de las emisiones globales de dióxido de carbono equivalente. Entonces, esto es como, yo no digo que no haya que trabajar en reducir emisiones. Por supuesto que hay que trabajar en reducir emisiones, por supuesto que creo que es una meta global. Pero sí que resulta un poco injusto cuando hay una crítica tan acérrima a países en vías de desarrollo como el nuestro, porque nosotros emitimos una cantidad por encima de lo que pretenden los países desarrollados. Entonces, hay una discusión que no, me parece que no se da, ¿no? Y lo otro que no digo acá es que no incluí esa gráfica, pero hay una correlación muy fuerte entre el nivel de emisiones, hasta cierto año, hoy ya no, entre el nivel de emisiones y el desarrollo de los países. Entonces, muchos de los países que hoy son desarrollados se desarrollaron gracias a que emitieron. Y gracias a que emitieron y se desarrollaron, hoy pueden cambiar su matriz energética y girarla hacia otras matrices energéticas que son más costosas, requieren más inversión, pero son más limpias. Nuestros países que no han logrado ese desarrollo, se nos pide que cambiemos nuestra matriz energética o nuestro sistema de producción, y uno dice, bueno, pero no estás teniendo en cuenta que vos te desarrollaste gracias a que emitiste. Me estás pidiendo a mí que yo sacrifique mi desarrollo porque hay que reducir las emisiones. Bueno, ok, es cierto, hay que hacer un esfuerzo, pero es como que hay que mirarlo con un poquito más de, no sé, de cariño, ¿no? A los países que, bueno, ni hablar de África, pero también de Sudamérica, que no alcanzaron los niveles de desarrollo de otros países y en los cuales están puesto mucho la lupa. Hoy estamos en un escrutinio bastante severo. ¿Qué pasa en Argentina y por qué en Argentina también predomina esta idea de, bueno, la ganadería es una enorme responsable de las emisiones? Bueno, la energía se lleva el 52%, la matriz energética en el tema de las emisiones, después hay procesos industriales y uso de productos, la agricultura casi el 40% y los residuos el 4%. Esto, digamos, el 40% es toda la agricultura y es mucho porque todavía hoy por hoy somos un país que en relación a otros tenemos una población baja y tenemos un nivel de desarrollo medio, no tenemos un nivel de desarrollo tan alto. Entonces eso hace que en otros países la proporción, por ejemplo, de energía sea mucho mayor, o el global ese que veíamos era el 73%. Bueno, Argentina se lleva un porcentaje grande todo lo que es la producción agropecuaria. Y acá esto es el informe, esto es de 2018, emisiones por subsector y aparece primera la ganadería. Entonces, con el 20% de las emisiones, la ganadería, seguida por el transporte, ¿no? Después cambio de uso de suelo, bueno, hay varias cositas asociadas, pero bueno, es un ítem grande, ¿no? Ahora, siempre mi pregunta es, ¿esto puede ser equiparable? ¿No? Uno, por ahí, yo tengo la suerte de vivir en un lugar que no hay tanto tránsito, pero me tocó vivir muchos años en La Plata, vivir cerca de la terminal, ver paredes manchadas de hollín de los colectivos, y uno dice, ¿eso puede efectivamente estar contaminando menos que esto? Y la respuesta es que estamos comparando peras con manzanas. Estamos haciendo mal la comparación. Y ahora vamos a ver por qué estamos haciendo mal la comparación y qué es lo que se está discutiendo hoy, no porque me parece a mí, no porque porque sea algo que me gusta, sino porque el IPCC, que es el Panel Internacional para el Cambio Climático, en su último documento empieza a discutir seriamente métricas diferentes para medir emisiones del ganado bovino. ¿Qué es lo que se viene hablando? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde arranca todo esto, toda esta historia, digamos, la visión negativa de la ganadería? En este documento, un documento bastante infame para mi gusto, que se llamó La larga sombra del ganado. En el año 2006, la FAO saca este documento y dice la producción animal es la mayor responsable de emisiones del mundo, ¿no? Ahí arranca, de hecho, si uno mira mucho de lo discursivo que hay hoy en los medios de comunicación, y sobre todo en este tipo de discusiones, porque hoy también pasa esto, ¿no? Hablar bien de la ganadería está mal. Es como que no podés hablar bien de la ganadería, tenés que hablar mal de la ganadería, porque es algo malo. Y los medios de comunicación van como tirando esta información
Y siguen repitiendo este informe del año 2006. Del año 2006 a la actualidad pasaron 15 años. 15 años en términos científicos es un abismo, es impresionante. ¿Y qué pasó después del 2006, después de este informe? En 2009 hay un primer paper publicado en Advances in Agronomy, que es una de las revistas de agronomía más importantes del mundo, donde se publican revisiones. ¿Y qué dicen estos autores, que entre los que está Frank Mitloehner, que quizás alguno lo haya visto? Frank es uno de los directores del Clear Center en la Universidad de California en Davis, y ha trabajado muchísimo en lo que es la comunicación y cómo el metano, digamos, de origen, después lo vamos a ver, del ganado, tiene poco que ver con lo que es la emisión derivada de combustibles fósiles. Lo que dicen es, no es correcto comparar emisiones del transporte con emisiones del ganado, está mal, hay un error ahí, y el cálculo de FAO está mal estimado y requiere mayor debate. O sea, abren el juego a decir, hay que investigar un poco más esto, porque así hay algo que nos cierra. No les dije al principio, pero si alguno tiene una pregunta, porque esto de hablar a la nebulosa es difícil. Si alguno tiene una pregunta y la quieren ir haciendo, eso, no sé, Matías, manejalo, pero no hay ningún problema. Me interrumpen por ahí para hacerlo más dinámico. No me molesta para nada. ¿Qué pasa en el año 2013? Fíjense, yo cuando muestro esto siempre le digo, vamos a volver un segundo atrás, miren la tapa del año 2006, ¿no? La larga sombra del ganado, ya una connotación tremendamente negativa, una imagen en blanco y negro, y miren la imagen en 2013. O sea, acá le cayeron con un hacha a la FAO y le dijeron, muchachos, se están olvidando varias cosas. Una es que el ganado, evidentemente, hay un montón de regiones del mundo donde es esencial para la vida de las comunidades. Es decir, sacar el ganado de África, por ejemplo, o de países de Centroamérica, que no tienen provisión de proteínas de calidad, y sacarle las ovejas, sacarle las vacas, o sacarle las cabras, es un atentado a la humanidad, es un genocidio. Bueno, entonces en 2013 la FAO recalcula un poquito el mensaje y dice, bueno, ahora habla de tacleando el cambio climático a partir del ganado, ¿no? O sea, enfrentando el cambio climático a partir del ganado, y cambia, ¿no? Su visión original, dice, bueno, no es más el 18, es el 14,5, 20% menos que en el informe de 2006. Y el 60% de esas emisiones corresponden a ganadería, es decir, un 10% del total es lo que FAO ahora atribuye a la ganadería. A la ganadería estamos hablando de carne y leche. Y más o menos hay un 40% que es de leche y un 60% de ganadería de carne. Eso es más o menos cómo se divide. Entonces, cambió el numerito, ¿no? Ya estamos hablando de otro valor. Y sí, es cierto, las vacas producen metano, ¿no? Y este metano es un subproducto de la digestión. No hay generación espontánea. A mí cuando uno empieza a entender, decís, bueno, a ver, no se generan cosas nuevas, ¿no? Lo que cambia es la forma, pero no se destruye nada ni se generan cosas nuevas, las moléculas están. ¿Qué cambió? Bueno, la vaca, ahora vamos a ver un poquito un esquema, pero comió una planta, producto de esa fermentación entérica, parte de su digestión le generó ese metano, y ese metano lo eliminan por eructo, además de dióxido de carbono, por respiración y también por gases. Y una parte puede haber también en las heces, pero es un subproducto de la digestión. ¿Cuál es el problema con el metano? Que una molécula de metano, según la métrica actual, que es el GWP100, o el potencial de calentamiento global, me dice una molécula de metano equivale a 28 moléculas de dióxido de carbono, esto en términos de su capacidad de calentar, ¿no? Esto es el Global Warming Potential, es la capacidad de calentamiento. Y esa es la métrica más difundida y la que creo que más daño ha hecho a la ganadería. Porque te dicen, bueno, vos comiste algo que tenía carbono, lo transformaste en metano y me destruiste el medio ambiente, me calentaste el planeta. Bueno, vamos a ver un poquito qué pasa con eso ahora. Por un lado, explicar esto del ciclo biogénico. El ciclo biogénico del carbono, creo que
la mayoría lo conocemos, es, bueno, hay dióxido de carbono en el aire, en la atmósfera. Ese dióxido de carbono llega, por supuesto, a partir del proceso de fotosíntesis. Las plantas lo van a transformar en celulosa, almidón y otros compuestos. Esto es una simplificación, por supuesto. Después viene una vaquita, va a comer esa celulosa y almidón, lo ingiere, lo digiere. Producto de esa digestión, ¿qué pasa? Bueno, una parte, ¿no?, de eso se libera como metano. Ese metano se libera a la atmósfera y uno dice ahí, guarda, che, ahí metimos 28 veces más poder calorífico. Bueno, sí, pero después de unos 12 años, 80 al 90% del metano liberado se transformó de vuelta en dióxido de carbono y vuelve al ciclo. Entonces acá uno empieza, cuando lo pone dentro de un ciclo y no aislado, y no visto como un ser aislado, empieza a entender que, bueno, evidentemente esto se recicla. Después vamos a ver en qué contexto la vaca efectivamente podría no solo no calentar, sino enfriar el planeta. La primera discusión, que para mí es de altísima relevancia y altísima actualidad, es la métrica que se usa. Hay dos métricas. Acá está el GWP 100 o el GWP asterisco. El GWP 100 es la métrica original, ¿no? Es la métrica típica, la tradicional, la que dice una molécula de metano equivale a 28 moléculas de dióxido de carbono, en términos de su calentamiento. El GWP asterisco lo que hace es considerar la vida media de esos gases, y vamos a ver qué pasa. Este es un trabajo preliminar del IPCC, que están terminando el consenso, pero ya se empezó a armar un consenso diciendo que esta métrica, el GWP 100, ¿no?, sobreestima los efectos de las emisiones constantes de metano en la temperatura global de la Tierra por un factor de 3 o 4 veces en un tiempo de 20 años. Lo sobreestima, o sea, a partir de los 20 años, el GWP 100 me dice que sigue calentando el metano, pero el GWP asterisco me dice, no, ya dejó de calentar, porque gran parte de esas moléculas de metano se transformaron en dióxido de carbono y volvieron a recircularse. Por otro lado, también esta métrica subestima lo que pasa en los primeros 20 años, es decir, en los primeros 20 años el efecto es mayor, y lo vamos a ver acá. Esto es complejo, les pido disculpas, cada tanto tengo que poner alguna gráfica difícil. Este es un trabajo de Lynch del 2020, no puse ahí la cita, pero está acá citado. Estos son dos pulsos, una emisión de dióxido de carbono y su equivalente en metano. Es lo mismo, fíjense acá, hay 120 de metano y esto equivale más o menos a 4 y pico, hoy habíamos dicho, vamos a ponerle 30, 28, vamos a ponerle 30, 4 por 3, 12, más o menos es lo mismo. Es el mismo pulso de metano en dióxido de carbono. Son dos pulsos distintos. Se emite un pulso, se deja eso durante 50 años y después se deja de emitir. No hay más emisión, ni de metano, ni de dióxido de carbono. Por supuesto, esto en el mundo real no va a suceder jamás. O sea, lo que vamos a poder hacer es reducir nuestras emisiones y en algún caso contrabalancearlas con captura. ¿Qué pasa con la concentración? Por supuesto, aumenta. Fíjense que llega hasta un máximo. Acá estábamos en 50 años. Acá se deja de emitir. Más o menos a los 12, 13, 20 años estamos en la mitad. Y después, a los 100 años, a los 50 años de ese pulso, prácticamente estamos en cero metano. Es decir, todo el metano que pasó se transformó en dióxido de carbono. ¿El dióxido de carbono cambió? No, prácticamente no cambió. Dejamos de emitir en el año 50 y esto sigue, porque es una molécula muchísimo más estable. La molécula de dióxido de carbono puede estar en la atmósfera más de 1000 años. Pero lo que nos interesa y a lo que nos trae esta charla es, bueno, pero ¿calienta? ¿Calienta más o no calienta más? Bueno, acá hay dos gráficas, acá al final. Y lamentablemente el autor no puso la misma escala, cosa que debería haber hecho, pero no importa, están parecidas. Esto es 4, esto es 4. Fíjense cómo al principio el metano calienta más, es decir, tiene más poder de calentamiento que el dióxido de carbono. Entonces llegamos a 50, a pesar de que emitimos lo mismo en dióxido de carbono equivalente, el metano calentó más. Pero en el año 100 estamos en 2, y en el año 100 acá seguimos casi en 4. Es decir, el calentamiento, a pesar de que dejamos de emitir, el calentamiento se mantiene constante. Y esto habla de la vida de las moléculas.
La molécula de dióxido de carbono es una molécula estable y es una molécula que se apila en la atmósfera, se acumula. El metano es una molécula muy poco estable, dura mucho menos tiempo y por ende se destruye. Entonces, eso cambia sustancialmente la forma de ver la ganadería. Y después vamos a ver en qué contexto, voy a mostrar dos ejemplos, calentamos o enfriamos el planeta. Y por otro lado está el ciclo antropogénico del carbono, que esto sí es algo que el planeta nunca vio. El planeta nunca tuvo un tipo que viniera y clavara una extractora de petróleo, clavara 10 kilómetros, en algunos casos 8 kilómetros de profundidad, y sacara petróleo que tardó cientos de millones de años en acumularse ahí, y el hombre en el lapso de 100 años consumió el equivalente a, capaz que son 50 o 60 millones de años de carbono acumulado. Entonces, eso es lo que hoy el planeta está siendo incapaz de soportar. Eso es lo que el hombre, digamos, eso es, si se quiere, es el daño antropogénico, el ciclo antropogénico. Pero ya podemos ver que es muy diferente del ciclo biogénico. El ciclo biogénico es una transformación de un compuesto en otro por un ser vivo, y ese compuesto vuelve a la atmósfera y vuelve a ser absorbido por las plantas. Entonces hay una distinción para mí central en estos dos ciclos. Ahora, por supuesto, la pregunta siempre es, bueno, pero las vacas siguen generando metano. ¿Cómo enfriamos el planeta si nuestras vacas emiten y generan ese metano? Bueno, hay varias cosas, voy a tocar algunos de estos ítems, pero vamos a hablar de pasturas, de perennidad también de las pasturas, vamos a hablar de digestibilidad de las pasturas, ¿no? Esto tiene que ver con manejo, el manejo del pastoreo asociado a lo anterior también, las leguminosas, especies con taninos o sustancias diuréticas, voy a mencionar dos, suplementos específicos, algo muy interesante, y también además de suplementos voy a mostrar una tecnología nueva que a mí me llamó mucho la atención, y mayor eficiencia del rodeo, como algunas de las cuestiones. Vamos a empezar hablando de los sistemas pastoriles como potenciales capturadores de carbono. Este es un ensayo de Balcarce, de larga duración, fíjense, duró 12 años, y venían haciendo agricultura, y en el año 8, ¿no?, se pasó una parte de esa agricultura a ganadería, a pasturas. Cuando pasan a pasturas, estos suelos, que tenían 3,8% de materia orgánica y habían caído a 3,2%, recuperan los niveles iniciales de carbono, es decir, pudieron recomponer el carbono del suelo. Esto es muy interesante. Y esto lo que permite es mejorar las huellas de carbono de sistemas ganaderos. ¿Vieron? Alguno capaz ha escuchado que se promueve mucho la ganadería intensiva porque emite menos. ¿No? Esto es así, digamos, el animal cuanto mejor nutrido está, cuando tiene una dieta más balanceada, emite menos metano, porque el metano es un subproducto de la digestión de celulosa, básicamente. Entonces, cuando mejoramos la dieta, hay menos celulosa, hay menos emisión de metano, después lo vamos a ver, y entonces llegamos a esta primera conclusión, ¿no? El oscuro, el gris más oscuro, es un sistema pastoril. Y claro, emitimos más por kilo de peso vivo generado. Y el otro es un sistema de feedlot que emite mucho menos, un 50%, un 30% menos que este. Pero ¿qué pasa cuando consideramos el flujo de carbono, que es esta otra cuestión? Bueno, una cosa es medir la emisión y otra cosa es, vamos a mirar el sistema. Bueno, cuando miran el sistema, este es un trabajo en Estados Unidos de simulación, siempre hay que destacar, este de Stuart es un trabajo con mediciones, este de Stanley es un trabajo de simulación, con lo cual siempre hay simplificaciones en los modelos, no pueden simular la realidad en toda su complejidad, pero son modelos bastante aproximados. Cuando meten el flujo de carbono, el sistema pastoril está capturando carbono. Estamos produciendo carne y por cada kilo de carne producida estamos capturando carbono. Y el otro sigue emitiendo prácticamente lo mismo. Y después les voy a mostrar un ejemplo práctico de esto. Este es un trabajo muy reciente también, 2021, publicado en INEA. No puse la cita, pero bueno, desde el año 64 hasta el 2018. Quiero contarles por ahí, el que no está tan metido, no está muy metido en investigación, estos son trabajos que no abundan. No hay muchos trabajos de larga duración, y mucho menos en Latinoamérica, porque son trabajos muy costosos y muchas veces
en todo este lapso pasaron cientos de personas, entonces a veces la calidad de los datos no es muy buena. Bueno, este es un trabajo que tiene desde el año 64 hasta el 2018 más de 40 años, muy interesante. ¿Qué pasa? Había varias alternativas. 0% de praderas era un sistema mixto, donde no había praderas, es este cero. Fíjense la caída en los niveles de materia orgánica. ¿Se acuerdan? El anterior era 3,2, este estamos en 2,2, son suelos de Uruguay, que son un poquito más pobres que los nuestros, un poco más degradados también. Sin pasturas, bajaron de 2,2 prácticamente a 1,6. Y así, a medida que iban incrementando la proporción de pasturas, en el que había entre 50 y 66%, prácticamente lograron mantener los niveles de carbono en el suelo que había al inicio. Y en los dos sistemas más intensificados, donde había más agricultura, y particularmente en el que no había nada de ganadería, bueno, esos sistemas registran una caída neta en el carbono. Caídas netas en el carbono, para que quede claro, es pérdida de carbono, ¿no? Todo lo que se va de pérdida es más dióxido de carbono en la atmósfera. O sea, todo lo que se va de ahí es dióxido de carbono que termina quedando en la atmósfera, y por supuesto el suelo, al perderlo, bueno, no estamos pudiendo capturarlo de alguna manera. Hay un trabajo que seguramente lo habrán visto, este fue el trabajo que da pie, yo creo que es un trabajo muy valioso desde el punto de vista que abre la discusión respecto de la ganadería. Fue un trabajo también muy cuestionado, esto también hay que saberlo y hay que ser conscientes. Este trabajo tuvo una respuesta de un grupo de autores también muy importante y muy reconocidos, de expertos en suelo sobre todo, criticando la metodología, porque básicamente había un error metodológico en este cálculo. Entonces, yo no me quedo con este trabajo. Me parece que este trabajo lo que tiene de valioso es que nos hace pensar, nos cambió el foco, ¿no? De decir, bueno, somos tan malos que estamos emitiendo tanto en Argentina, o tenemos un potencial de captura. Bueno, evidentemente en este trabajo, que era una simulación y un metaanálisis, con sus errores, encuentran que tenemos potencial de captura. Como les digo, hay que tomarlo con pinzas algunas cosas, porque fue respondido, y hay una respuesta de la respuesta, es muy interesante. El mundo académico, no salimos a golpearnos en la calle, ni mucho menos, sino que hacemos respuestas, y si la respuesta no le gusta a quien escribió el paper, hace una respuesta de la respuesta. Y así vamos peloteando por ahí temas. De todas maneras, lo que dicen los datos, este es un trabajo posterior, es en los últimos 12 años, ellos midieron, este trabajo se midió, porque el anterior era una simulación y un metaanálisis de otros datos, este trabajo se midió y la conclusión fue: los suelos pampeanos no están secuestrando carbono, y eran suelos, en este caso, ganaderos. Entonces, uno ahí ya dice, bueno, se me está cayendo la hipótesis de Biliso, me empiezo a preocupar, pero yo los invito a mirar esto con optimismo. ¿Por qué? Porque estos mismos autores, este es Álvarez, Berongaray y otros, dicen, ok, se hacían la pregunta en ese paper de, bueno, pero ¿no fijan carbono porque están saturados los suelos? ¿O no fijan carbono porque falta manejo y tecnología para mejorar la captura? Y encuentran que, bueno, efectivamente ellos anticipaban que lo más probable era que fuera la segunda hipótesis, y encuentran y verifican esta segunda hipótesis. Dicen, bueno, los suelos de la región pampeana están en promedio al 50% de su capacidad de captura. Tenemos la mitad del tanque lleno. ¿Se imaginan el potencial gigantesco que hay de capturar carbono en los suelos? Pero claro, eso requiere, bueno, cambiar las prácticas, ¿no? Requiere, por ejemplo, incorporar ganadería en sistemas agrícolas, cosa que hoy por hoy, bueno, algunos están empezando en forma incipiente a hacerlo, pero en general no se considera. Entonces, yo me quedo siempre con el optimismo de este trabajo, ¿no? Decir, ok, no están fijando, pero hay un potencial de captura. Y hay algunos modelos y sistemas que sí seguramente estén fijando carbono. Ahora, los ambientes degradados típicos que muchas veces encontramos, estos son suelos de cuenca del Salado, así que muchos por ahí se van a sentir más identificados porque van a estar más cerca de sus zonas. Bueno, natracualfes, natracuoles, un poquito mejores, pero generalmente bajos, con pelo de chancho, bueno, agua bastante cerca. Acá hay muy poca vida en estos suelos,
Fíjense lo que son las raíces, ¿no? Ese es el nivel de raíces que hay en estos suelos. Pasa otra cosa. Curiosamente, la mayoría de estos pastizales, o a veces son ambientes degradados, no son ni siquiera considerados pastizales, están compuestos por pasturas megatérmicas, pasturas que crecen más en verano. Bueno, crecen más en verano, pero en verano por ahí agarran la sequía y vienen de heladas muy fuertes, entonces gran parte del año vemos el suelo amarillo, vemos muy poca productividad y un suelo amarillo. Bueno, esos ambientes por supuesto capturan poco. Y eso tratamos de simular. Esta es una herramienta de CREA, también interesante, diseñada también por el grupo de Berongaray y otros autores, pero básicamente lo que hicieron fue, bueno, evaluar distintos recursos y ver cuánto capturaban o qué aporte de carbono hacían las forrajeras. Entonces yo lo que hice, esto es un ejercicio mío, tómenlo con pinzas por supuesto, pero es un ejercicio de una matriz de rotación típica, decir, bueno, tengo esta superficie, produce tanto, voy a cosechar tanto, y esta es la digestibilidad promedio, y vamos a ver eso, cuánto está capturando de carbono. Bueno, la captura de carbono de esto, considerando las excretas, estamos hablando de 2.686 kilos de carbono por hectárea. Es el promedio de la rotación, carbono por hectárea y por año de captura. Acá no estoy diciendo nada de emisiones, para que quede claro, esto es solamente captura. Por otro lado, ¿qué pasa un ambiente mejorado? Acá es, en este caso, un ambiente donde se había implantado un agropiro. No porque necesariamente haya que implantar algo. Hay algunos ambientes, qué sé yo, uno va a un pastizal de buena calidad o un pastizal que está degradado y que tiene potencial, ¿se puede recuperar? Por supuesto que sí. Hay otros ambientes que tienen un nivel de degradación tan grande que hay que hacer alguna intervención para poder recuperarlos. Bueno, este era el caso. Este era un caso muy, muy complicado, un ambiente que había sido agrícola, habían hecho agricultura sobre algunos natracualfes en épocas de oro de la soja, se destruyó el suelo y después de esa destrucción se decide hacer una pastura y se hace agropiro. Fíjense ya de entrada, la profundidad en la que está la napa es menor, con lo cual hay más consumo de agua, ¿no? Eso es otra cuestión a nivel cuenca que no importa. Lo otro son las raíces. Hay raíces prácticamente hasta los 80 centímetros. Tenemos raíces muy por debajo del otro. Si estamos metiendo raíces más abajo, ¿qué estamos haciendo a la vez? Estamos haciendo que el balde en el que estamos metiendo carbono sea mayor. Tenemos un balde más grande. Bueno, vamos a poder meter más carbono en profundidad. No menor eso. ¿Qué pasa acá? La misma simulación. No importa los números porque son más complejos. Por supuesto, mejoró la productividad. Estos son datos reales de un sistema productivo. Mejoró la productividad, mejoró también el manejo, entonces mejora la digestibilidad. Después vamos a ver cómo impacta eso en las emisiones. ¿Cuánto capturó de carbono? 5.400. El otro eran 2.600, prácticamente el doble de captura de carbono. Entonces uno a priori ya va viendo por dónde puede ir la mano. El primer punto es, tenemos que producir más, tenemos que generar más biomasa. Si generamos más biomasa arriba, generamos más raíces. Hay una relación bastante lineal entre la producción aérea y la producción de raíces. Entonces, y sobre todo de biomasa perenne, estamos hablando de biomasa perenne, no necesariamente de cultivos anuales, porque ahí vienen otras cuestiones. Y si pensamos que la cría es de todos los eslabones el que más emite, esto estamos pensando en cría vacuna, no me voy a meter en lechería, hay otras complejidades, pero en la cría es el eslabón que más emite, bueno, el primer paso a mejorar, por supuesto, va a ser la cría. Fíjense lo que hablábamos también al principio, de otro de los objetivos, sistemas más eficientes. Tenemos un montón de vacas, pongo siempre esta foto porque son fotos de algunos países donde a veces las vacas terminan en la playa, pero es una imagen bastante interesante, es decir, tenemos vacas de turismo, tenemos vacas en los campos que son improductivas y están, y nuestros índices de procreo son malos y nuestros índices de destete son malos. Tenemos de todos estos países productores de carne importante, el único que está peor que nosotros es Brasil. Entonces, hay también ahí un tema para reflexionar. Incluso Uruguay tiene mejor tasa de destete que nosotros, aunque la productividad es menor por kilo animal. Entonces, si nosotros tenemos menos animales improductivos, nuestra emisión por kilo de carne va a ser menor. Entonces, también trabajar en esto, ¿no? Estas son cosas, por ahí un poquito, me estoy yendo un poquito del tema central, pero me parece importante también rescatar esto.
Esto es simplemente el sistema de base y un sistema mejorado con esto de no tener animales improductivos, y la conclusión final de esto es que el sistema mejorado va a permitir producir un 50% más de carne por unidad equivalente vaca. Entonces, eso también es algo a lo que hay que apuntar. Y esto va a venir de la mano de nuestra mejora en la producción forrajera. Si nosotros no podemos producir más forraje, no somos buenos haciendo forraje, sea del campo natural, sea de una pradera implantada, generalmente siempre hablando de recursos perennes, no vamos a poder sostener esos aumentos de carga. O los vamos a sostener con el uso de suplementación, que en ese caso vamos a usar combustible fósil, ¿no? Indirectamente vamos a estar usando combustible fósil. Entonces la reflexión es un poco esa. Y lo otro interesante, yo hice todo el ejercicio de ver qué pasaba con la producción de carne de cada uno de esos sistemas, los kilos de dióxido de carbono fijados en función de todo lo que tenía que ver con, esto es dióxido de carbono, el otro era carbono, lo transformé en dióxido de carbono, y los kilos respirados. En este caso es metano, toda la cuestión de metano entérico y la respiración de raíces y materia orgánica. Estas son todas ecuaciones. ¿Qué es lo que me daba? La pastura degradada estoy emitiendo 29 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne, y en la pastura optimizada, o en el pastizal optimizado, estoy fijando 2 kilos de carbono por kilo de carne. Entonces, 2 kilos de dióxido de carbono equivalente, perdón, por kilo de carne. Entonces, fíjense el potencial también cambiando el sistema. O sea, no es todas las pasturas fijan carbono, o todas las praderas o todos los pastizales son tan buenos. No, es cierto, ahí también hay que hacer autocrítica y decir, si nosotros tenemos sistemas cada vez más degradados y, y animales de turismo, un montón de animales para producir muy poca carne, es evidente que eso va a terminar generando una emisión mayor. Y de ahí nuestro balance va a dar negativo. Si somos buenos haciendo pasto, si somos buenos haciendo ganadería, somos buenos con nuestros índices de procreo, mejoramos los balances. Resumiendo un poco, y a mí me gusta ponerles estos valores, siempre nos dejan por ahí reflexionando. El sistema mejorado fija el dióxido de carbono equivalente a 15 árboles por hectárea. No parece mucho, no, pero si uno lo multiplica por 2 o 3 millones de hectáreas que tenemos hoy de sistemas degradados, es muchísimo, son muchos árboles. Mientras que el sistema de base requiere 55 árboles por hectárea para compensar la emisión, cosa que también se podría plantear. Uno podría también hacer este ejercicio para los diferentes sistemas y decir, ok, ¿cuántos árboles necesito para compensar las emisiones de mi sistema? ¿Qué es lo que están haciendo hoy con los bonos de carbono? Los países desarrollados están comprando bonos de carbono para en otros países o en su mismo país a otro productor que, por ejemplo, hace forestación y le compran el bono de carbono. Y de esa manera compensan. No es que va a ser carbono neutro, una empresa, no sé, metalúrgica va a ser carbono neutro. No va a ser jamás carbono neutro. Lo que va a hacer es promover proyectos de pasturas, de forestación o lo que sea, que capturen carbono. Pero bueno, para pensar un poquito de esto. Lo otro es la perennidad de la fijación de dióxido de carbono. Cuanto más sea la perennidad productiva, de vuelta volvemos a lo mismo. Yo puedo tener una pastura muy perenne, pero que produce muy poquito o está extremadamente degradada y eso tampoco fija. Y esto es un poco lo que dice esta gráfica, un poquito compleja de entender, pero el punto es más perennidad productiva, más fijación de dióxido de carbono. ¿Qué pasa con la digestibilidad? Lo decíamos al principio, bueno, cuanto menor es la digestibilidad, mayor es la producción de metano. Estos son litros de metano, ¿no?, por kilogramo de materia orgánica digestible consumida. Entonces, cuando mejoramos la calidad de la dieta, vamos a bajar las emisiones. Y esto también tiene que ver con el manejo, con la pastura, con, sobre todo, bueno, esto, ¿no?, el manejo del pastoreo. Para mí, hay una cuestión, hoy se está hablando mucho de algunas cuestiones, por ejemplo, ganadería regenerativa, manejo holístico, bueno, y otras corrientes que son, por ahí tienen puntos en común y otras diferencias, por supuesto. Pero yo veo con cierta preocupación que en algunos casos se menciona
por ejemplo, esto es una alfalfa pura, ¿no? En este caso. Pero se menciona esto como un buen manejo del pastoreo, ¿no? Que la pastura se pase, se coma todo muy pasado, que se arrase esto, o sea, entramos a comer esto con altas cargas y arrasamos. Bueno, esto es indeseable desde un montón de lugares. Una es por calidad, otra es porque nos perdimos un rebrote, entonces perdemos potencial productivo, y acordémonos que cada vez que perdemos potencial de crecimiento de la pastura, estamos perdiendo potencial de capturar carbono. Y lo otro es que si hacemos esto con una gramínea y entramos a comer y arrasamos, la persistencia productiva va a ser bastante baja. Entonces, esto para mí es una situación sumamente indeseable. Y esta es la situación que me gusta ver, en el caso de una alfalfa, pero podríamos poner lo mismo para un pastizal, o una pastura, o bueno, un verdeo. A mí personalmente insisto con lo perenne, porque lo perenne es lo que más fija. Pero bueno, esto es más digestibilidad, vamos a mejorar el consumo de nuestros animales, entonces vamos a poder hacer más pasto, hacer más carne o más leche a pasto, un incremento en la proteína, que por ahí no es un limitante cuando tenemos alfalfa, y sobre todo menos emisión. Entonces, por ahí a mí me sorprende ver algunas cuestiones asociadas a manejos diferentes o alternativos que se proponen, y viendo los momentos en los que se entran a comer las pasturas o los pastizales, ¿no? Yo creo que ahí hay cuestiones fisiológicas de la planta, de cómo funciona, que por ahí no están claras. ¿Qué pasa con los taninos? Y esto me meto en algunas especies y ya me voy a meter en los últimos 2, 3 mitos que tengo ahí para contarles cortitos, pero los taninos son otras de las sustancias que dentro de en este caso el lotus es una de las especies que tiene, pero también se está trabajando en otras. Los taninos reducen las emisiones. Cuando incorporamos taninos en la dieta, emitimos menos metano por cada kilo de leche que producimos. Entonces, tenemos algunas especies, si se quiere, ambientalmente amigables. Y tenemos la suerte de que, bueno, esto es Lotus corniculatus, generalmente el que tiene más taninos, pero también hay algo de presencia en Lotus tenuis, y tenemos la suerte de que hay muchos de estos materiales que también están naturalizados, por ejemplo, en Cuenca del Salado. Entonces, a veces hasta aparecen en forma natural. El naturalizado, por supuesto, no va a tener un nivel de taninos tan altos, y el tenuis tiene un porcentaje menor, pero también ayudan un poco a esto. Entonces, en este caso lograron 32% menos de metano al usar Lotus. Lo otro es planta o lanceolata, el plantain, que lo llaman en Nueva Zelanda. Hay una línea de trabajo muy, muy interesante, en el que se está usando plantain para dos cosas. Acá voy a poner solamente lo que es reducción de emisiones de óxido nitroso. No lo aclaré, pero el óxido nitroso tiene aproximadamente unas 300 veces más poder calorífico que el dióxido de carbono. O sea, si el metano era 28, el óxido nitroso son 300. Entonces, Nueva Zelanda es uno de los países pioneros en investigar. De hecho, este trabajo es de Nueva Zelanda. Y lo que hacen es reducir las emisiones de óxido nitroso. ¿Por qué? Porque el animal diluye la orina, actúa como una especie de diurético. Entonces el animal, en vez de concentrar una sola orina con mucho nitrógeno en un solo lugar, la distribuye mejor en el lote. Y a su vez también, bueno, reduce lo que es lixiviación de nitrógeno, porque permite capturar mejor ese nitrógeno. Bueno, esto es 60% menos de pérdida de óxido nitroso, es muchísimo. Y es uno de los gases por ahí más cuestionados, sobre todo en países que usan altas dosis de fertilización nitrogenada, como es Nueva Zelanda. Algas rojas es otra cosa que por ahí alguno ha visto. A mí me pareció fabuloso esto. Todavía resta, hay muchas cuestiones que tienen que ver con cómo se producen estas algas rojas, pero básicamente lograron reducir, fíjense, de 150 gramos de metano por kilo de aumento de peso vivo, bajaron a 50. Es un 66% menos, realmente 80% en este caso habían mencionado, no sé por qué puse 80, pero entre 66 y 80 debe haber dicho el paper, menos emisión por kilo de peso vivo ganado en novillos. Entonces, aparecen también estas alternativas que hoy por hoy todavía están en etapa experimental. Es cierto, hay algunas limitantes en lo que es la producción de estas algas, dónde se producen, cómo, necesidades de, bueno, por supuesto, qué tipo de agua, no crecen en todos lados, pero no sé, la semana pasada estaba hablando con un colega en Chile y ya me dijo que ellos están empezando a trabajar en Chile, en la zona de Valdivia,
con algas rojas para empezar a evaluar esto en sistemas lecheros. Con lo cual es algo que va a venir, en el corto plazo va a venir. Y esto que a mí me pareció fabuloso, a la vez que me pareció impracticable en muchos sistemas, pero hay máscaras, esta es una empresa, Selp se llama, pueden entrar, googlearla, que potencialmente hablan de que pueden reducir hasta un 53% las emisiones de metano. Todavía esto está todo en etapa digamos, de lo que son white papers, ¿no? O sea, son publicaciones que no están revisadas por pares, pero en el corto plazo va a haber alguien que lo investigue a nivel más científico, académico, y pueda sacar alguna conclusión. Es interesante. A mí siempre me queda en la duda, esto seguramente funcione muy bien en sistemas lecheros o en vacas que están por ahí más controladas. Veo muy difícil esto en una vaca que esté en el monte, ¿no? Nosotros de acá para el norte tenemos mucha vaca en el monte, y bueno, ahí se debe complicar, ¿no? Que el animal no se lo saque, que no se rompa, etc. Pero bueno, son cosas que vienen, digo, cómo la tecnología también puede llegar a resolver un montón de estos temas que tienen que ver con las emisiones. Y ahora sí les muestro este ejemplo, las emisiones constantes de metano no incrementan el calentamiento. Es otro ejercicio también teórico, por supuesto que esto necesariamente hay que hacerlo en un modelo, no hay manera digamos, de hacerlo fuera de los modelos, porque no podemos hacer un experimento, podemos sí hacer un experimento, pero no podemos tener 12 años, armar una atmósfera artificial y ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasa? El mismo pulso de dióxido de carbono y de metano, ¿no? Por supuesto, el dióxido de carbono, ¿se acuerdan que en equivalente era mayor la cantidad que la de metano? ¿Qué pasa durante el tiempo? Bueno, el calentamiento del metano es constante y el calentamiento del dióxido de carbono aumenta. Por esto que decíamos, la vida media de la molécula de metano es muy alta, entonces se acumulan, se apilan. El metano no se apila, se forma y se destruye. Por supuesto que esto estamos hablando de emisiones constantes, y ahí radica el gran desafío que tiene la ganadería, que es cómo hacemos para mantener o incluso aumentar la producción, porque la demanda de carne y leche y subproductos va a seguir estando, sin aumentar las emisiones de metano, o aumentándolas lo menos posible. Y ahí aparecen todas las cuestiones que hablábamos antes, ¿no? Pero ese es un gran desafío. Y llegamos a la paradoja de que las emisiones decrecientes podrían potencialmente enfriar el planeta. Si yo dejo de emitir, es lo que veíamos al principio, mucho más simplificada la gráfica, pero si yo dejo de emitir dióxido de carbono y metano en este tiempo cero, fíjense cómo acá, en el caso de que yo venía decreciendo en las emisiones, el calentamiento con el metano decrece y llegó a cero. No calienta más. ¿Se acuerdan que veíamos al principio? No había más calentamiento. El dióxido de carbono va a seguir ahí, va a seguir constante. ¿Cómo va a cambiar esto? Bueno, si somos capaces de remover este dióxido de carbono de alguna manera. Es decir, capturarlo más en el suelo, ¿no? Esas son un poco las alternativas que hay hoy. También hay plantas que hablan de que van a usar plantas para capturar dióxido de carbono. Bueno, y vamos a hablar este es el otro mito que quería hablarles, y me quedan dos más que son cortitos, esto es bastante más corto, pero la otra es el número mágico de la ganadería y los 15.000 litros de agua para producir 1 kilo de carne. También ampliamente difundido entre los medios de comunicación, ¿no? y como una verdad revelada, esto no se discute, y quien osa discutirlo generalmente es tildado de, bueno, vos porque defendés la actividad. Bueno, entonces yo me puse a indagar un poquito en los números, y primero encontré que hay dos definiciones de huella hídrica. Y acá hay una discusión también bastante técnica, y he tenido algunas discusiones por ahí académicas y no tan académicas, respecto de qué uno llama huella hídrica, el otro le dice que no es la huella, pero básicamente hay dos grandes definiciones. Y después vamos a ver de dónde surgen. Una es, la más común, es el volumen de agua necesario para producir 1 kilo de un producto. Ok, ese es el volumen. Y la otra habla de una métrica, ya cambia, fíjense, no habla tanto del volumen de agua, sino que habla de una métrica que cuantifica el impacto ambiental potencial asociado al uso del agua. Después voy a dejar a consideración del público a ver qué definición les cierra más para comunicar al público. O por ahí se los voy a decir lo que me parece. Este es el concepto, cómo se compone, ¿no? El grupo Joextra es, bueno,
falleció no hace mucho, Hoekstra, un tipo que era relativamente joven, pero fue muy, muy activo en todo lo que tiene que ver con huella hídrica. Es el primero que empieza a hablarla. Y habla de 3 grandes grupos de esta huella hídrica. Habla de agua verde, que es el agua precipitada, que evapora desde el suelo y o es absorbida y transpirada por las plantas. Después hay un agua azul, que es el agua de acuíferos para consumo animal y o riego. Puede ser de acuífero, puede ser, digamos, de un acuífero subterráneo, un acuífero superficial, lago, río, etc. Siempre estamos hablando de agua, bueno, si es para consumo animal y o riego, es agua apta para eso. O sea, es un agua no necesariamente potable, pero sí es un agua apta para alguno de estos usos. Y el agua gris, que es el agua necesaria para asimilar contaminantes del proceso productivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no sé, supónganse que el nivel de arsénico en el agua puede ser 2 partes por trillón, por billón, no sé, no tengo ni idea, y tenemos 4, bueno, tenemos que diluir en el doble de volumen para llegar a 2, para que el agua sea nuevamente potable. Entonces, eso es un poco el concepto de agua gris. Ahora, hay 2 metodologías. La huella tradicional, que es esta corriente, el WFA, Water Footprint Assessment. Hay muchísimos datos de esto. Pueden entrar en Internet, que yo creo que por eso también ha tenido tanto éxito. Pueden entrar en Internet y calcular su huella hídrica y salir espantados de la cantidad de agua que están consumiendo, decir soy un asesino, un delincuente. Pero eso lo logró esta huella tradicional. Y la otra es la huella del análisis del ciclo de vida de un producto, que es la GULCA, que es posterior, un desarrollo posterior. Y vamos a ver qué dice una y qué dice la otra, ¿no? Ya creo que anticipé un poco cuál es mi preferencia, cuál me parece más lógica. Vamos a arrancar con la tradicional, suma los 3 tipos de agua, elabora un valor único, por supuesto que los distingue también, uno puede tener agua verde, agua azul y agua gris, pero generalmente cuando se reporta esto, dicen, bueno, ustedes van, en Argentina todavía no hay, pero sí hay etiquetado en algunos países de Europa, en Oceanía, hay un etiquetado que a veces menciona la water footprint y te dicen, bueno, este pedazo de pan, por cada 50 gramos de este pan consumiste 70 litros de agua. Bueno, se reporta generalmente al consumidor como un valor único. Por supuesto que la metodología lo puede desglosar, pero en el reporte al consumidor es un valor único. Y hay una cuestión acá que es, no discrimina sitios áridos o húmedos. Y acá entro como en una cuestión, ¿no? Yo digo, bueno, entonces, si no discrimina sitios áridos y húmedos, ¿cómo puedo entender yo si un producto compite o no con agua de consumo humano? Y la primera duda es, ok, no va a ser igual el impacto, si yo quiero, en el caso de la carne, por ejemplo, producir 1 kilo de carne en la pampa húmeda argentina que hacerlo en Israel. Necesariamente eso va a ser muy diferente. Y esta huella hídrica tradicional no me permite sacar esa conclusión. Es más, podemos llegar a la conclusión de que en algún sistema estemos diciendo que generamos, porque es más intensivo, por ejemplo, un sistema más intensivo, que usa más grano, que tiene el animal confinado, va a tener una huella hídrica menor que un sistema pasto. Aun cuando la mayoría de los cultivos, por ejemplo, en Estados Unidos tienen riego muchos cultivos de maíz. Y mientras que en Argentina no, y la gran mayoría de la carne se hace a pasto. Entonces uno dice, bueno, la verdad que para el consumidor no me significa nada la huella hídrica, porque me voy a comprar un bife de Estados Unidos y me van a decir que la huella hídrica es menor que la de un bife que me comí en Argentina. Y honestamente digo, no, es imposible eso, si no hay riego prácticamente en el sistema de Argentina de producción de carne. Bueno, entonces ahí entra un poco en conflicto. Y esta es la gráfica repetida en innumerables veces, medios de comunicación, bueno, redes sociales, etcétera, etcétera, donde uno acá se da cuenta de que efectivamente es un tipo que necesita camiones y camiones de agua, ¿no? O sea, yo me comí 1 kilo de carne y necesito, este camión dice 16.000 kilos, ¿ven? Tiene 16.000 litros de agua. Bueno, hay varias cositas a considerar acá, ¿no? Vamos a ir trabajando en algunas. Por empezar, la huella esta que mencionan de los 15.000 son litros por kilo de carne sin hueso, no es por peso vivo. Este es el promedio mundial. Pero el promedio de Argentina es muchísimo menor, es un 62% menor.
esto está reportado en el paper. El problema es que la gente usualmente no va a la fuente, porque no tenemos tiempo, porque, bueno, uno quiere leer la información desglosada, no tenés tiempo de andar, vamos a meternos en el paper a ver qué dicen. Muchos no necesariamente tienen por qué hablar inglés. Entonces, bueno, si nosotros no lo comunicamos, el agro no comunica, y bueno, difícilmente la gente sepa, por ejemplo, que aún usando la huella tradicional, la producción de Argentina, la huella hídrica es un 62% menor al promedio mundial. O sea, ya estamos mucho mejor posicionados que el resto del mundo en términos de nuestra carne. Es mucho más amigable. Por otro lado, aparece esta huella alternativa que les decía Wulka, que dicen la mayor preocupación que tienen en relación al consumo de agua es la contribución a la escasez de agua potable. ¿Por qué? Porque dicen, el agua no se va a ningún lado. El agua, a mí por ahí me causa gracia, hay uno que a veces comenta en Twitter que dice, la única vez que se fue agua de la Tierra es cuando los astronautas empezaron a orinar en el espacio. Y efectivamente es así, o sea, el agua no se va a ningún lado, ¿no? Por supuesto que sí, se puede contaminar, con lo cual después es más difícil, bueno, acomodarla para consumo humano, entonces ahí sí es una preocupación, se puede salinizar, bueno, entonces los tipos estos dicen, bueno, a mí me interesa la contribución a la escasez, ¿contribuye o no contribuye a la escasez de agua potable? Y tampoco lo ven como una cuestión global, porque dicen, a ver, si un argentino está tomando agua dulce, ¿compromete la seguridad de un africano que no la puede tomar? Y no, porque ¿cómo hace esa agua que yo la puedo estar sacando de un acuífero o viene del río y se potabilizó para competir con el agua de un africano? Entonces, también dice que es un fenómeno regional, no es un fenómeno global. La escasez de agua no es un fenómeno global, es un fenómeno regional de distintas regiones. No sé, podemos irnos al oeste de la Argentina, nos metemos en La Rioja, y va a haber escasez de agua y seguramente tenemos un fenómeno zonal donde puede escasear el agua. Vamos a California en Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos en general abunda el agua, hacia el oeste escasea y California es un gran ejemplo de, bueno, la agricultura compite con el agua de consumo humano, al punto tal que en algunos casos tienen que cerrar el riego o impedir que se rieguen cultivos porque no alcanza el agua para consumo humano. Entonces, tiene un approach para mí mucho más razonable. Entonces, el primer punto que dicen es, ok, el primer punto es, consumo de agua verde no contribuye a la escasez de agua. ¿Por qué? Porque el agua que cae en el suelo, cayó en el suelo, ya está ahí, yo no puedo hacer nada con esa agua. Esa agua, ponga o no ponga un animal, por ejemplo, se va a evapotranspirar, ¿cambiará la dinámica? Sí, cambiará la dinámica, pero el agua está ahí. Distinto es si yo tengo un uso alternativo de ese suelo, en donde yo podría decir, bueno, pero yo en vez de tener vacas, podría tener un cultivo de maíz y alimentar a la gente. Ok, estamos hablando de cosas distintas. Ahí sí hay un potencial, si se quiere, una potencial competencia. Pero el agua verde no contribuye a la escasez de agua. Hasta que esta no se transforma en azul, dicen, río en acuífero, no va a afectar la salud de los ecosistemas, ni puede ser utilizada por el hombre. Eso tiene bastante lógica. O sea, esté o no esté la pastura o el cultivo, el agua va, digamos, a caer en ese suelo y se va a evaporar. Si no tengo nada encima, se va a evaporar, y si tengo algo, se evapotranspira. Y fíjense que esto arma un mapa global, esto como les decía, miren hacia el oeste de la Argentina, como, bueno, esto es un índice de estrés hídrico. Entonces, en zonas mucho más áridas, gran parte de la Argentina no tiene ningún tipo de estrés hídrico, pero sí más en zonas más áridas, lo que les decía hoy, el oeste de Estados Unidos, bueno, gran parte de todo lo que es el centro de África, algunos países también de Asia, donde tienen también escasez de agua, pero acá también por población, ¿no? Pensemos que hay poblaciones grandes, y después algunas zonas de Australia menores. En el resto del mundo no, no hay escasez. Entonces la huella del ciclo de vida lo que hace básicamente es considerar el agua azul y el agua gris. El agua verde sale de la ecuación, deja de ser considerada, y solamente se considera en función del uso de la tierra y su posible impacto en ríos y acuíferos. Es decir, si yo estoy cambiando el uso de la tierra, no sé, planté árboles en una zona donde había escasez de agua, y esos árboles me están bajando la napa, y como bajo la napa, esa agua no está disponible para la población, ok, la vamos a considerar, porque esa producción evidentemente cambió la disponibilidad de agua en ríos y acuíferos.
Caso contrario, no se va a considerar. Entonces, en la mayoría de los casos, no se considera. Y propone un índice de estrés hídrico donde computan esto que les digo, impactos locales del uso del agua. Y difieren en esto, que su visión es local. La escasez del agua, dicen estos autores, no es un fenómeno global, es un fenómeno local, localizado, porque el agua difícilmente la podamos trasladar en container para darle de tomar a una persona que está en otro continente. El consenso científico respecto a esta metodología es bastante grande. De hecho, hay una norma ISO, que es la 14046, donde se utiliza esta metodología, porque además es una metodología que está emparentada con lo que tiene que ver con la huella de carbono, ¿no? Es un poco análoga, ¿no? Tiene un poco la misma finalidad, entonces hay un consenso grande. Y para mostrarles algunos datos, esto es en producción de leche, pero fíjense, hecho por Verónica Charlón, en Rafaela, compararon la huella tradicional con la Vulca. 834 litros de agua por kilo de leche contra 4,7. ¿Por qué? Porque la escasez es bajísima y porque el agua verde prácticamente es toda el agua que se usa en la lechería, ¿no? La mayoría de los sistemas lecheros de Argentina no hay riego. Entonces, la huella hídrica es 170 veces más chica tomando esta consideración. Y este es un trabajo que quise publicar y me lo rebotaron, y estoy todavía bastante enojado, pero ya vamos a hacer los cambios para publicarlo, pero básicamente lo que hice fue comparar las tres, ¿no? La tradicional, desglosándola por verde, azul y gris, y después otra que tiene que ver con el estrés hídrico y otra con el estrés hídrico y el impacto en el ecosistema. Para producir 1 kilo de peso vivo de carne. Pero fíjense cómo los números, la realidad es que son abismales la diferencia, es abismal. Entonces, cuando uno mira esto, dice, bueno, para el sistema promedio de Argentina el valor de huella hídrica es 98% inferior al valor de la WFA. Entonces, creo que esto es clave para cómo comunicar, para ver cómo hacemos para comunicar más eficientemente a la población. Porque en última instancia lo que queremos es, con estas huellas, es que el consumidor de un producto sepa qué impacto real está teniendo en el sistema. Entonces, me parece que esto es muy superador. El último tiempo lo que se logró también es unir a toda esta gente que piensa tan distinto. Acá entre ellos está Pfizer, que es el de Vulca, y estaba acá, si no me equivoco, bueno, todos. Boulay, que es el de la otra, o sea, se juntaron los dos, organizaron un grupo de asesoría técnica, la FAO, y llegaron a algunos consensos de cómo calcular huellas hídricas en sistemas ganaderos. Básicamente, una de las conclusiones para mí más importantes es que los flujos de agua asociados a la evapotranspiración de pasturas y cultivos son parte del ciclo natural y no deben ser considerados parte del consumo de agua en estudios de impacto. O sea, listo, ya me están dando de baja esa agua verde que considera la WFA, me la están dando de baja para considerar estudios de impacto. Y en definitiva lo que nosotros queremos ver es cómo impactan nuestros sistemas en el ambiente. El resto, ¿de qué me puede servir saber cuántos millones de litros de agua evapotranspiró una planta para poder alimentar a una vaca? De muy poco, honestamente de muy poco. Ahora, si yo tuve que regarla, sí, me sirve. Y si yo encima contaminé, todavía más. Vamos a terminar con los últimos dos, que los puse juntos porque creo que están asociados, que tienen que ver con que se necesitan muchos kilos de grano para producir 1 kilo de carne vacuna. Entonces siempre jugamos a favor del pollo, o el cerdo. En realidad es bastante menos, el cerdo está más cerca de 5, este es una exageración, pero bueno, y el pollo está muchas veces más cerca de 2, los peces en 1,5. Y lo otro es que la ganadería genera inseguridad alimentaria en parte por esto, porque claro, imagínense que si decimos que necesitamos entre 9, algunos dicen 15, y estos muchachos dicen 25 kilos de grano, evidentemente estamos compitiendo, podríamos darle de comer a un montón de gente en vez de darle de comer a esa vaca. Bueno, vamos a ver qué tienen de cierto esto. Primero, el análisis del sistema en Argentina. A mí siempre me gusta ver lo local, después vemos un poquito lo global, pero lo local dice esto: ¿cuántas megacalorías de energía necesita un animal o sea, un novillo para terminarse? Bueno, estos son los valores, no importa el número, pero el punto es, la cría se lleva un valor bastante alto, la cría casi en el 99%, 95% de los casos se hace a pasto, puede haber algo de suplementación muy marginal, generalmente es a pasto.
Después la recría, que una proporción se hace a pasto y otra proporción se hace con concentrados, fíjense, bastante menor también. Perdón, ahí está, sí, la recría con concentrado. La terminación, que hay algunos sistemas que todavía hacen algo a pasto, pero en líneas generales también hay bastante uso de concentrado, ¿no? De hecho, bueno, hoy con los precios por ahí relativos está un poco más difícil la cosa, pero hay sin duda un porcentaje grande de animales que se terminan a concentrado. Pero bueno, de todo el ciclo, la cantidad de energía que nos estamos llevando del pasto es altísima. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, este sí es un trabajo publicado, un resumen publicado en APA este año, que lo que muestra es cuánta energía se obtiene del pasto, ¿no? En este caso 15.000 megacalorías, y cuánta de suplementos, 1.713. ¿A cuántos kilos de maíz equivale esto? A 572 kilos, considerando, por supuesto, una energía X, creo que eran 3 megacalorías. Entonces, cuando uno hace esa cuenta, dice, ok, entonces para producir 450 kilos de peso vivo, que más o menos es el peso promedio de faena, necesitamos 572 kilos de maíz. Eso me da 1,3 kilos de grano por kilo de peso vivo. Y 2,3 kilos de grano por kilogramo de res, considerando un rendimiento de 58% más o menos. Entonces, el 90% es pasto y el 10% es grano. Esa es la proporción que tenemos hoy en Argentina. ¿Qué comen los rumiantes a nivel mundial? Bueno, vamos a ver, porque también podríamos decir, bueno, pero Argentina no es el mundo, hay que ver. Bueno, a nivel mundial el 46% de la dieta de los rumiantes es pasturas, pastizales y verdeos. 8% son silajes y suculentas, residuos de cultivos, 19%, expellers, que es otra de las cosas que dicen, ¿no? Porque hay mucha producción de soja para alimentar el ganado, bueno, el 5% solamente es expeller, subproductos de industria 5%, otros no comestibles 3%, granos el 13% y otros comestibles el 1%. Si uno hace un panorama general de todo esto, el 86% de lo consumido por un rumiante no es comestible por el hombre. Entonces, bueno, ahí empezamos de vuelta a decir, evidentemente, de hecho este trabajo de Motet, acá no lo menciono, pero dice que, contrario a lo que hablan estos en los medios o a los valores estos que se hablan a veces de 9, 10, 15, 25 kilos de grano por kilo de carne, los animales, los rumiantes necesitan unos 2 kilos, 2,3 kilos por kilo de peso vivo, que es menos que un monogástrico. 2,8 para los monogástricos, 2,3 para los rumiantes. Y esto tiene mucho que ver con esto, con que el 86% de lo consumido no es comestible por el hombre. Ahora bien, puede venir otra discusión que es, ok, pero bueno, esas pasturas, todo eso que estás produciendo, tranquilamente podrías estar haciendo granos o podrías estar haciendo otras cosas. Entonces no me estás diciendo que no competís por el alimento con el hombre. Bueno, ¿cuántas pasturas se hacen en zonas aptas para cultivos? 685 millones de hectáreas. ¿Tá? Pero 1.260 en zonas no aptas para cultivos. O sea, toda esa superficie, si no tuviéramos rumiantes, no tuviéramos un animal, sería un pastizal, sería, quién sabe, ¿no? Un pajonal, sería un arbustal, pero sería un sector que no produce alimento. O sea, dejaríamos de producir alimento en 1.260 millones de hectáreas, porque no hay otro animal capaz de transformar celulosa en producto de alto valor biológico, a menos que comamos termitas. Silajes, remolacha y suculentas, 66 millones de hectáreas, cereales y granos, 72 millones de hectáreas, aceites expeller 32, subproductos 28,4 y residuos de cultivos 121,6. Otra cosa interesante, estos residuos de cultivos hay 121 millones de hectáreas que se suman a estas, porque esos residuos de cultivos, ¿quién los va a comer? Nadie. Podemos discutir si en algún caso esos residuos de cultivo, depende qué residuo sea, podrían, por ejemplo, usarse para, no sé, hacer algún fertilizante, ¿no? Ponerse un compost, lo que sea. Pero hay un montón de residuos que hoy por hoy son capaces de transformar los rumiantes, que no lo puede transformar otro, no sé, residuos de la industria cítrica, de la industria del maíz, de un montón de subproductos que no tienen otro uso y que los rumiantes lo pueden transformar. Entonces, como resumen, es más del 50% de la tierra destinada a producción de rumiantes
no es apta para otros cultivos. Les diría que acá me da más del 60%. Entonces, la discusión tiene que ser un poquito más profunda, ¿no? Hay un porcentaje muy grande de la producción que se hace sobre tierras no aptas para producir soja, trigo, maíz u otros subproductos, que es uno de los grandes argumentos que yo a veces escucho del veganismo, decir, bueno, pero ustedes comen animales, además de una cuestión ética, que no comparto, pero relativo, además de una cuestión ética, hay una cuestión de no, porque ustedes con la ganadería están sacando un montón de tierra que podría usarse para producir alimento para el hombre. Ok, te doy la mitad de la tierra. ¿Qué hacemos con la otra mitad? 50% sigue siendo no apta para otros cultivos. ¿Dejamos de producir? Y esto es lo otro que también tiene que ver con seguridad alimentaria, que para mí es de las cosas más importantes, y es que si uno mira estos valores, no importa, esto es por cada kilo, digamos, de alimento que uno le da, por cada kilo de proteína comestible por el hombre, ¿cuánto produce cada uno de los animales? Bueno, por cada 0,6 kilos de proteína digestible por el hombre, el rumiante me da 1 kilo de proteína. Es decir, que es un aportante neto de proteína, a diferencia de los monogástricos o, bueno, todos los otros animales. Entonces, esto también para mí es importantísimo. Los rumiantes son contribuidores netos a la producción de proteína comestible por el hombre. Entonces, en un mundo que tiene todavía un porcentaje de la población grande que no logra satisfacer sus requerimientos mínimos de proteína, la realidad es que la producción de rumiantes para mí cumple un rol esencial. Para mí, no porque me parezca, ¿no? Lo que muestra la evidencia es eso. Conclusiones, y vamos terminando, ya estamos bien en hora para no aburrirlos más. El mito número 1 que habíamos hablado, las vacas solamente emiten el equivalente al 10% del total de gases de efecto invernadero. Acuérdense, eso es lo último que dijo la FAO, era el 14,5%, pero en realidad eso era el 60% emitido por la ganadería. El resto era pollos, cerdos y otros animales. El potencial de captura a partir de pasturas las convierte en aliadas frente al cambio climático. Entonces tenemos pasturas, pastizales, recursos, generalmente hablando siempre de recursos perennes, son aliados frente al cambio climático. El punto es, bueno, tratar de mejorar el sistema como está hoy, que en muchos casos está muy degradado, tratar de mejorarlo para poder mejorar la captura. Lotus corniculatus y planta balanceolata son dos materiales que tienen buen potencial enfriador, si se quiere, o sea, hay especies amigables con el ambiente. Yo no hablé puntualmente de leguminosas, pero la inclusión de leguminosas permite reducir el uso de fertilizantes nitrogenados y de esa manera reducimos emisiones de óxido nitroso. Entonces, también las leguminosas, si se quiere, son especies amigables con el ambiente y está bueno incluirlas en planteos productivos. Los suplementos, en este caso algas, pueden revolucionar el sistema productivo y también, no menciono acá, pero otras tecnologías, estas máscaras fantásticas que por ahí en algún momento veremos en nuestras vacas, no lo sé. Y lo otro es que bueno, la carne vacuna en sistemas pastoriles de ecosistemas húmedos y subhúmedos tiene una huella hídrica muy baja, ¿no? En la medida que nos metemos en el semiárido y en el árido, por supuesto, la huella hídrica aumenta. Y esto se explica porque el 90% de los kilos ganados por nuestro ganado se hacen a pasto, sin riego ni suplementación. Y de los últimos dos mitos, el 50% de la producción de carne y leche se realiza sobre tierra no aptas para cultivos. Eliminar rumiantes generaría inseguridad alimentaria, particularmente en regiones más pobres, al eliminar fuentes esenciales de proteínas. Y siempre termino diciendo, creo que lo mismo, pero hay un desafío para mí, el desafío más grande del sector es un desafío comunicacional. Nos falta comunicación, nos falta empatía, nos falta lobby en el buen sentido, es lobby bien entendido, ¿no? Poder tener fondos y recursos para hacer campañas que ayuden a comunicar, que ayuden a mostrar lo que hacemos, que acerquen el campo a la ciudad. Todo eso es hacer lobby, ¿no? Y no es una mala palabra, ni mucho menos. Necesitamos más ciencia, menos relato. Hay muchísimo dando vueltas, hoy las redes tienen un impacto muy grande. Yo siempre repito cómo la involución de las redes sociales, ¿no? Arrancamos con Facebook, que en Facebook, bueno, había fotos, pero había también texto. Después nos fuimos por ahí a Twitter, donde al principio solamente había texto, y después se incorporaron fotos, pero mayormente es una red donde se lee. Pasamos a Instagram, donde ya predomina la imagen, y llegamos a TikTok, donde directamente hay un video y el texto
casi es inexistente. Entonces, uno va viendo cómo las nuevas generaciones son mucho más visuales, necesitan mensajes cortos, y no estamos llegando. Yo no soy tan viejo, tengo 37 años, pero yo ya me doy cuenta que no, me cuesta llegar, no sé cómo llegar. Bueno, ese es un desafío que tenemos, porque esas son las generaciones que van a demandar productos, que nos van a demandar cambios en los sistemas productivos, y si no los entienden, van a demandar lo que indique el relato y no lo que indique la ciencia. Y por otro lado, siempre hablo de profesionalizar la actividad ganadera, y en esto la gente tiene un rol central. El productor muchas veces descuida algunas cuestiones que tienen que ver con el personal. No todos, hay muchos que están comprometidos, pero sigue habiendo mucha gente que por ahí descuida al personal en el sentido de no lo capacita, sigue teniendo por ahí muchas limitaciones, y hoy por hoy, para poder lograr estos objetivos de capturar más carbono, de ser más amigable con el ambiente y con nuestro ganado, necesariamente tenemos que tener un perfil de una persona capacitada. No necesariamente tiene que ser letrado, no tiene que ser experto, profesional, ni mucho menos, pero sí capacitado. Y bueno, ese también es un desafío para adelante, que es empezar a trabajar en esa cuestión. Y bueno, por último, invitarlos a pensar estrategias y a partir de la ganadería poder seguir trabajando en enfriar el planeta. Bueno, con eso me dejo de compartir pantalla y paso a si hay alguna pregunta o si se entendió algo. Bueno, José, la verdad que mucha información, una riqueza de la información muy buena. Comparto muchas de los puntos de los cuales vos mencionaste como conclusiones. Creo que hay un gran desafío en esos tres temas. Y es verdad en ese sentido de que al propio, digamos, sistema universitario, a la academia, a la ciencia, le está costando llegar al ciudadano común, ¿sí? Y se generan todas estas nubes de iluminados que comunican en función de intereses mezquinos. Creo que los ejemplos que vos dabas con el tema de la huella hídrica, de algunos relatos de quitar la ganadería porque generan un calentamiento global en zonas extremadamente pobres, que la única forma que tienen de acceder a la proteína es por su cría doméstica de animales, ¿sí? Entonces me parece que eso es clave. Y ahora abro para las preguntas. Si les parece, levanten la mano a través del Zoom y yo les habilito el micrófono sin ningún inconveniente. Lo que sí les pido que las preguntas sean breves para que todos, digamos, puedan participar. Igualmente tenemos algunos comentarios en el chat. Mientras tanto, yo los voy leyendo. Y ahora le doy la palabra a Dante. Hay un comentario de Roberto Duarte que dice, bueno, buenas tardes, la verdad es una información que debemos procesarla. Cada una de las propuestas que planteaste, las conclusiones las comparto, capacitación, profesionalización. Bueno, gracias Roberto por estar acá. Y le doy la palabra a Dante Garciandía, no sé si lo pronuncié bien. Bien, ya estás habilitado para... A ver si... Ahí está. A ver, ahí, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. sí. Perfecto, un gusto, José y Matías. Soy de Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Soy productor agropecuario, ganadero, soy comerciante, participo en la asociación rural local. Estoy mucho en contacto con productores, pero vos, José, la pregunta es, ¿cómo ves al productor ganadero típico? ¿Estás preocupado por estos temas ambientales? ¿La economía nos lleva a que tenemos la cabeza en otro lado? ¿Vos cómo ves esta situación en el día a día? Bueno, gracias Dante por la pregunta y bueno, un placer. Yo lo veo todavía lejos, pero, pero ¿qué pasa? Lo veo lejos un poco por lo que decís vos, te tapa la diaria, te tapa el contexto, los vaivenes, bueno, siempre digo,
A veces 5 años en Argentina son 50 de un país desarrollado en términos de cambios y idas y vueltas, lo cual hace difícil pensar estas cosas que por ahí son cosas más a mediano y largo plazo, ¿no? Creo que un poco va por ese lado. Pero también la sensación que me da Dante es que si no empezamos a pensar estas cosas, las va a pensar un tercero, ¿no? O sea, si nosotros no manejamos la agenda la va a manejar alguien de afuera, la va a manejar, hoy por hoy, digamos, tenemos la suerte que China todavía sigue con hambre y hay muchos países que van a seguir demandando, y Argentina hoy también tiene una demanda alta de carne, pero en algún momento el sablazo va a llegar, ¿viste? Te van a pedir o que tengas algún tipo de certificación o que puedas validar de dónde vienen tus animales. Hoy se está hablando, no sé, de blockchain en ganadería, que es, bueno, que vos puedas tener un código de tus animales y el tipo que compra en Europa o mismo el tipo que compra en Argentina, en algún mercado más premium, pueda saber de dónde salió esa vaca, qué comió, cómo vivió. Bueno, hoy esas cosas para el productor promedio parecen lejanas, pero se vienen y a veces pienso que, bueno, yo insisto con lo mismo, digo, yo no soy tan viejo, pero la realidad es que en los últimos 10 años la velocidad a la que se dieron los cambios para mí fue abrumadora, en todo sentido. Entonces tengo la sensación de que si no nos anticipamos y no empezamos al menos a tocar estos temas, bueno, en algún momento nos van a venir de afuera, o mismo va a venir ¿viste? También puede saltarse algún, no sé, el mismo gobierno puede mañana cambiar la agenda ambiental y decirte, che, no, mirá, vos no podés hacer más esto, o tenés que cambiar tu sistema de producción, o, ¿viste? Entonces, creo que está bueno anticiparse. Pero sí, respecto a tu pregunta, creo que hoy el productor promedio está un poco lejos del tema. Pero ¿qué pasa? Si el productor promedio está preocupado por producir más pasto, por mejorar su base forrajera, si está preocupado por mejorar su reproducción, indirectamente se está preocupando por el cambio climático, se está preocupando por la emisión. Entonces, creo que así todo, un poco, aunque sea en forma tangencial, te vas acercando al problema, a tratar de solucionarlo. Pero bueno, falta. Hay algunos ejemplos. Hoy por hoy está la Mesa Argentina de Carne Sustentable, que también estoy ahí participando y se trabaja, por ejemplo, en armar un protocolo de cómo tendría que ser esa carne sustentable, y dentro de las cuestiones que se mete lo ambiental. O sea, hay esfuerzos también internos a nivel país que se están dando. Y bueno, yo creo que en el corto plazo el que quiera seguir participando va a tener que subirse al tren, de alguna manera. Qué sé yo, no sé bien cuál será, y habrá que ver, como decís vos, el contexto económico, que muchas veces es lo que termina definiendo si uno adopta o no prácticas, pero vamos a tener que estar ahí arriba. Bueno, gracias. Acá tengo una pregunta en el chat que la hace Luis Luisoni. Te pregunta, ¿la cría se la considera de alta emisión cuando se expresa la emisión por kilo producido? ¿Qué pasa cuando se la expresa por superficie? Sí, está buena la pregunta. Y bueno, en general ahí tenés una baja emisión, pero bueno, es una cuenta medio mentirosa, entre comillas, porque en realidad para mí, para mí, ¿no? Es mejor expresarla por kilo de producto, porque ahí es donde te van a correr, ¿no? Decir, bueno, en el mundo no te van a preguntar cuánto emitís por hectárea, porque qué sé yo, depende de la carga, depende del sistema, un año tenés más carga, otro año tenés más carga. Entonces es una métrica mucho más difícil de estimar. Decir, bueno, cuánto produzco por hectárea, cuál es mi emisión por hectárea. Se puede igual, se puede hacer, pero es más difícil. Ahora, es baja, sin duda, es baja, pero, por ejemplo, si vos tuvieras que meterte en un feedlot, te daría
no sé, millones de toneladas emitidas porque están los animales confinados en un lugar muy chico, ¿no? Entonces, por eso generalmente se usa por kilo de producto, o sea, por kilo de animal, para hacerlo comparable. De todas maneras, tenés otras formas, ¿no? Esto que decíamos hoy, si vos querés expresar tu captura, también la podés expresar por kilo de carne. Bueno, por kilo de carne yo estoy capturando tantos kilos de carbono, o sea, una cosa no quita la otra. Y ahí indirectamente estarías, si querés, metiendo esto de la extensividad. Lo muy extensivo generalmente está asociado con mayores emisiones. O sea, lo muy extensivo asociado a, bueno, sitios degradados, a todo lo que tiene que ver con, sí, básicamente consumo de materiales poco digestibles. Pero una cría bien hecha, incluso en sitios semiáridos, tranquilamente podría ser carbono neutro o carbono positivo. Eso hay evidencia, hay buena evidencia en Brasil, hay unos trabajos muy interesantes de Brasil que lo midieron, porque nosotros por ahí nos quedamos en la simulación, pero en Brasil lo midieron y encontraron eso. El sistema muy, muy intensivo emitía, el sistema muy, muy extensivo emitía. Los sistemas intermedios eran los que capturaban carbono. Y yo creo que tenemos que tender a eso, me parece a mí. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Igualmente les comento que estamos grabando toda esta charla, así que después seguramente lo vamos a enviar a través de nuestras redes. Bueno, Luisione te agradece, José, por la respuesta. De nada, Luis. Lo otro que les digo, si alguno después quiere la presentación, me pueden mandar un mail, no hay problema, se las mando. Para por ahí chusmear algún dato, algo que quedó ahí en el tintero, me lo piden, no hay ningún problema. Bueno, gracias. Bueno, no sé si alguien más, si no, le agradecemos a José. Creo que nos dejó con muchas cosas para reflexionar, como algunos comentaban en el chat, sobre toda la información, para empezar a usar datos y, como bien dijo José, no relatos. Bueno, ya hay muchos que se están... Diana. Hola, yo estoy acá con Mora, que es mi hija, y la verdad es que la charla, cuando la vi, me resultó interesantísima poder compartirla con ella, porque ella va muy atrás del ambientalismo, va muy atrás del veganismo, y la verdad es que me parece, por supuesto que me parecen todas posturas muy válidas, y me parece importantísimo esto que decís, José, de poner en agenda el visibilizar este tipo de información, ¿no? En, Sí. en que el relato, la verdad, tenga atrás el sustento de la ciencia, ¿no? Sí, Porque, está buenísimo. Perdón. No, me parece buenísimo de haber sabido que había por ahí, bajaba un poquito, algunos conceptos están medio un poquito más altos. Pero no, bueno, te agradezco a las dos por haber participado. Yo creo que para mí hay un punto que es difícil, que es cuando hay fanatismos. Si hay fanatismos es difícil discutir, porque es como la religión, qué sé yo. No sé, cada uno tiene su religión y ponerte a discutir religión, no te vas a poner de acuerdo. Entonces, pero si uno logra salir del fanatismo, decir, bueno, ok, yo abro la cabeza. ¿Hay cosas que estamos haciendo mal en la ganadería? Sí, hay un montón de cosas que estamos haciendo mal. En la producción animal en general estamos haciendo muchas cosas mal. Y creo que ahí está el punto donde tenemos que volver a conectarnos con la sociedad y con los jóvenes, porque los jóvenes hoy lo ven. Antes nadie lo veía, o sea, o lo veía o estábamos más conectados con el campo. Hoy como
hay tal desconexión y se intensificó tanto la producción y animales confinados, los chicos no quieren ver eso, mucha gente no quiere ver eso, yo no quiero ver eso. Más allá de que es una realidad y que por ahí es parte de un sistema productivo que funciona. Pero si uno logra salir y, bueno, pararse en el lugar del otro, yo también me paro en el lugar del ambientalista y digo, y claro, mirá, vas a ver algún campo y decís, sí, la verdad que si vienen acá tienen razón lo que me dicen. Ahora, cuando ahondás un poquito más y caminás un poco más y vas a los potreros y hablas con la gente y ves otro sistema, decís, bueno, pero la generalidad no es esta. La generalidad no es el tipo que le pega a las vacas, el tipo que disfruta haciendo sufrir, el tipo que, no sé, que la golpea. Eso no es lo general, eso es la excepción. Entonces, pero si no lo comunicamos, lo que termina quedando es el video de María Becerra, o videos viejos que hay de Estados Unidos que son aberraciones, que te ponen la piel de gallina porque le pegan a las vacas que te da ganas de llorar. Y eso es lo que se difunde, y eso queda como el campo. Esto es el campo, esto es la producción lechera, esto es la producción ganadera. Y eso no es el campo. Esos son inadaptados sociales que hay en todos lados, y bueno, hacen eso, ¿no? Pero bueno, no, agradecerte, además me parece buenísimo que. Yo decía, tiene que venir alguien que sea vegano para estas charlas, pero porque está bueno, porque si no uno se queda con hablamos siempre entre nosotros, ¿viste? Y está bueno que, nada, que haya otra postura, que venga alguien que comente, eh, que uno pueda abrir la cabeza. Yo pienso que hoy hay bastante de moda alrededor del veganismo, pero también hay mucho bueno, de conciencia ambiental, y está atado a lo ambiental, y bueno, y no quieren ver animales sufriendo, y bueno, y está bien, es una postura que me parece válida. No me gusta cuando se fanatiza, cuando hay un fanatismo, o cuando se piensa que es un modelo de alimentación que es extrapolable a todo el mundo. No lo creo, no lo veo así. Hay muchos países que no van a poder acceder ya te digo, a aminoácidos esenciales, a B12, a fuentes de calcio con alta biodisponibilidad. Hay un montón de cosas que hoy por hoy mucha gente en el mundo no puede acceder y que lo logran gracias a los animales. Es más, incluso las comunidades de África están muy conectadas con sus animales. No hay la desconexión que tiene el occidente, que nosotros, los sistemas intensivos no existen. Entonces el tipo hasta es agradecido del animal. Hay todo un tema con el valor que tiene ese animal para esa población. Y bueno, creo que eso es lo que hay que tratar de volver a traer, y sobre todo con las generaciones más jóvenes, bueno, ver de qué manera podemos amigarnos, podemos buscar puntos en común. Creo que ahí está. Totalmente, gracias. A ustedes, gracias por La verdad es compartirlo. que sí, que toda la información que nos llega a nosotros es, bueno, claramente solamente se visualiza lo que es el maltrato y todos estos datos de, bueno, la cantidad de agua que necesita la vaca, la cantidad de dióxido de carbono que produce, los gases verdaderos, que tipo, y no se tiene bien la base, todo esto que habías dicho de, no, la verdad es que lo que producen no es tanto así, otras cosas que se pueden producir mal, cómo mejorar, cómo hacer para capturar más, porque a veces tipo, pensamos que la agricultura es mejor. Yo al menos tipo, pensaba que era como clarísimo que la agricultura era mejor que la ganadería, en cuanto que aportaban nutrientes y le hacía mejor a todo lo que era el ambiente, pero sí, comúnmente le haría peor porque también las tecnologías nos llevan hacia todos lados. Tipo, eso es Sí, muy importante. está bueno. ¿Qué edad tenés vos? 16. Claro, ya están viendo por ahí, bueno, en breve son universitarios, eh, y son las generaciones que van, digamos, mamando más estos mensajes, ¿no? Como que, es lo que decía yo, digo, el TikTok, yo no lo sé, no tengo TikTok, no sé, no entiendo el TikTok. Ya estoy más viejo, ¿viste? Pero por ahí las generaciones más jóvenes, el TikTok es como que, o el Instagram mismo, es su recurso. Bueno, tenemos que llegar ahí, tenemos que mostrar esto. Yo mostré algo que es bastante técnico, pero bueno, hay que bajar un mensaje más simple y mostrar, y eso en otros países lo están haciendo, y nosotros que somos un país tradicionalmente ganadero, que tiene una historia y una cultura también muy vinculada a la carne, nos estamos durmiendo o esperamos, no sé qué estamos esperando. Es como que esa es la parte. Y bueno, y también aceptar
que pueda haber gente que lo cuestione. Eso también es parte de aprender. Siempre que haya un disenso respetuoso y que haya datos y que haya información, está todo bien. Y bueno, me parece buenísimo. La verdad que les agradezco que lo hayan compartido porque es la primera vez que hay un vegano en una charla que doy sobre ganadería. Así que para mí un placer. Bueno, la premisa del debate es saber escucharse, digamos, es ¿Cuál? así. Tal cual. Y a veces uno puede tener una mirada distinta y después de escuchar al otro, puede o no tener cosas que piensa igual, pero es la premisa, ¿sí? Y muchas veces con estos temas lo que no se genera es debate, digamos, sino son charlas de sordos. Entonces, eso es lo que ocurre muchas veces, ¿sí? Así que yo la verdad que le agradezco a Diana en haber sumado a su hija a esta charla. Es muy bueno eso. Gracias, Diana. Bueno, no sé si, porque ya lo tenemos a José hablando casi, no, más de 2 horas, ¿sí? Pobre. Estoy acostumbrado. En este día de tanto calor. Pero bueno, agradecerles a todo el público que estuvo en la sala, agradecerle a José una vez más por su amabilidad, su disposición en compartir toda esta información, todo su conocimiento y toda su tarea de docente e investigador, que ahora la está realizando en la Facultad de Ciencias Agrarias en Litoral, y que seguramente cuando la Universidad de La Plata retome la presencialidad lo invitaremos a una charla presencial. Sí, un gusto, me encantaría volver a la ciudad de las Diagonales. Así es. Bueno, ya lo despedimos a José y los despido a todos ustedes y agradecerle una vez más en nombre del Centro Graduado por habernos acompañado en esta actividad y los esperamos en las próximas, que próximamente tenemos otra vinculada a la parte de tambo, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias José una vez más. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, de vuelta a disposición si alguno después quiere más info, me quiere contactar. Mi mail lo puedes pasar, Matías, si querés, no hay ningún problema. Bien, bueno, te agradezco mucho eso, ¿sí? Bueno, muchas gracias, que tengan buenas noches. Nos vemos en la próxima actividad. Chau, chau. Gracias. Gracias. Santino. Este se fue.